Como sabéis, hoy estamos aquí para que, bueno, pues nuestras compañeras de audiología, tanto Sara como Ana, nos van a hacer un webinar sobre la impedanciometría, que cuesta a veces decir esta palabra. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito qué es, las principales pruebas y además vamos a ver en directo cómo utilizar un impedanciómetro con, bueno, pues poniendo en práctica todo esto que nos van a ir explicando. Así que no sé si las tengo por aquí, a Ana y a Sara, si me están escuchando. Por aquí Sí, ya muy tenemos a buenas. Ana. Vale, cuando me A digas, ver, ahora. Vale, pues os dejo con ellas y vamos a aprender. gracias, Lucía. Muy buenas a todos, buenos días. Espero que estéis bien y vamos con el siguiente webinar de la impedanciometría, un poco al hilo de estos pasos, estos estadios que entendíamos como necesarios para una evaluación audiológica más profesional o más completa, donde tengamos como profesionales muchos más datos para sacar una conclusión que de alguna manera case, ¿no? Que sea coherente. Si os acordáis, en las otras webinars empezábamos con en primera instancia, el tipo de anamnesis y los puntos clave que deberíamos rellenar. Luego hicimos otra donde hablábamos específicamente de la otoscopia y cuáles son los puntos clave que deberíamos ver. Y incluíamos también un practicum de videootoscopia. Y ahora vamos a hablar, voy a compartir pantalla ya, sobre la impedanciometría. A ver si nos deja. Eso es. Confirmarme, por favor, que veis la pantalla. Por el chat. Vale, vale, pues la impedanciometría es un conjunto de pruebas, ¿vale? Impedanciometría se le llama pues, al conjunto de pruebas que entre las más comunes o las que más vamos a practicar en nuestro consulta con el usuario, con nuestro paciente, es la timpanometría y el reflejo estapedial. De hecho, en realidad son las que más nos interesan hacer. Hay otras pruebas que veremos al final, así como un poco esquemáticas, pero nos vamos a centrar más en la timpanometría y el reflejo estapedial. Es un método objetivo que va a medir la función del oído medio, es un mecanismo, del mecanismo periférico, es decir, cómo va a estar toda esa cadena osicular y ese tímpano si hubiera algún tipo de resistencia de impedancia a la hora de pasar el sonido. Y entre las pruebas que podríamos realizar en la impedanciometría está la timpanometría, el estudio del reflejo estapedial, umbral de reflejo, estudio de fatiga, estudio de disfunción o función tubárica. Vámonos de lleno a la timpanometría, que es quizá la prueba que algunos ya posiblemente estéis practicando, pero es la primera que desde aquí, desde esta webinar, os queremos recomendar para hacer. Nos va a dar bastante información. Recordar siempre que nosotros, cuando hacemos las pruebas, no tenemos capacidad diagnóstica, es decir, no deberíamos en ningún momento decirle a nuestro paciente, a nuestro usuario, tienes una curva tipo C y significa que tienes una disfunción tubárica. De manera tan imperativa, por así decirlo. Es más, son pruebas que nos van a ayudar a que en todo nuestro recorrido audiológico de la sesión estemos dándonos la mano una prueba con otra para que tenga coherencia el diagnóstico que nosotros vamos a generarnos para nosotros mismos, para tener claro por dónde deberíamos proceder a la hora de la adaptación de audífonos. ¿Sí? Entonces, la timpanometría, como bien se define, es una prueba objetiva, no vamos a necesitar, no es subjetiva, no necesitamos de la colaboración del paciente, a excepción de pedirle que no hable mientras estamos haciendo la prueba y que no trague saliva. Por lo demás, es una prueba objetiva.
nos va a pedir medir los cambios de flujo y de presión que hay en el oído interno a través del tímpano de la cadena de huesecillos, ¿vale? Se va a medir en dapascales y vamos a tener dos valores a tener en cuenta. Una va a ser la presión y otra va a ser la compliancia. De esta prueba vamos a tener varias curvas tipo y esas varias curvas nos van a reflejar o nos van a indicar varias posibles patologías o varias posibles conclusiones. Entonces, tendremos en primera instancia, o como más normal, o eso esperamos, la curva tipo A, que nos está indicando que la morfología de todo el sistema periférico es normal, donde sus valores de compliancia van a estar entre 0,3 y 1,6, y la presión va a estar centrada en cerada pascales, ¿vale? Vamos a tener esta forma típica en A, como yo le digo, pero habrá diferencia versus a otra tipo de curva donde queda un poquito, la compliancia un poquito más andado, más alzado, perdón. Esto nos está indicando que el funcionamiento a priori del oído medio es correcto. La curva tipo AS, bien, es una morfología normal, pero nos está indicando, si veáis la compliancia, no se refleja muy bien, pero queda un poquito más reducida, nos está indicando que hay una posible fijación de la cadena osicular por otosclerosis. Algunas veces se puede confundir con la curva tipo B, que veremos más adelante. La curva tipo AD es esta donde la compliancia queda muy aumentada, a veces incluso no llega a cerrar. Esto nos comenta o nos quiere indicar que hay una flacidez, puede incluso haber una desarticulación de la cadena o del complejo osicular, ¿vale? La curva tipo B es la que posiblemente con la A y la C es la que más vais a encontrar en vuestra clínica diaria. Nos pasa un audiograma, no es un audiograma, perdón, nos pasa una gráfica, ahora sí, totalmente plana, donde lo que nos está queriendo indicar es que hay posible, detrás de esa caja timpánica, hay moco, hay cualquier sustancia que está impidiendo que el proceso el sonido pase de la forma completa. Hay mucha resistencia, entonces se genera una curva muy plana. Esto es muy típico en pacientes pediátricos. La curva tipo C, si os fijáis, tiene una compliancia aparentemente normal, pero está desplazada a presiones negativas. Esto nos indica que hay un posible componente ototubárico, es decir, que la trompa de Eustaquio no está neumatizando, no está moviéndose bien, entonces se desplaza hacia presiones negativas. Si voy muy rápido, me lo decís por el chat. La curva tipo CS, que es una subcurva de la tipo C, está precisamente centrado en presiones negativas, con una compliancia un poquito más reducida, y aquí es donde ya casi que no cabe duda que esa disfunción tubárica está muy activa. ¿Sí? La otra podríamos estar en procesos pre o post catarrales, y aquí es donde, por ejemplo, ya nos está indicando que esa trompa de Eustaquio tiene alguna disfunción en ese momento. Curva tipo D es una morfología, como veis aquí, doble pico, parece como la joroba de un camello, y nos informa de la posibilidad de un tímpano monomérico. ¿Sí? No sé si sabéis lo que es un tímpano monomérico, es también llamado neotímpano, cuando a veces tenemos alguna perforación que luego se ha cerrado, esa capa que se queda muy monomérica, y se genera ese doble pico porque las presiones no se comparan igual, y nos da de reflejo esta gráfica. Cuando somos mayores, esa capacidad regenerativa de una posible perforación timpánica se va perdiendo. Es más usual tener estos procesos de recuperación, de formar un neotímpano en los primeros meses y años de vida. Luego lo vamos perdiendo. Y la curva tipo E
más exactamente denominada como joroba de camello, sí que nos va a generar, o sea, nos va a indicar una desarticulación de la cadena, generalmente provocado por traumatismos directos, además de que provocaría una perforación timpánica. ¿Ves? Si os dais cuenta, en realidad cuando hacemos la timpanometría vamos a tener como tres tipos de curva evidente y luego van a desplegarse unos subtipos, como es ir bajando al detalle un poco más en las informaciones que nos quiere dar. Siempre y cuando la sonda está bien obturada, la posición, que esto lo veremos también ahora en la práctica, la posición de la sonda sea buena y estamos teniendo valores reales, ¿sí? Y la curva tipo P, que está centrada en presiones positivas, está indicando una posible ocupación del oído externo y el oído medio. Luego de esto, cuando tengamos ya hecha nuestra timpanometría, podríamos pasar al reflejo del estudio estapedial, del reflejo acústico, que lo que va a ocurrir o lo que vamos a intentar analizar aquí o descubrir es si esa condición que tenemos cuando de protección del oído, es decir, cuando viene un sonido alrededor de unos 80 o 90 decibelios, sabemos que el tímpano, todo el sistema del oído medio, con sus músculos y demás, lo que ejercen es como una presión, se vuelven rígidos para bloquear la cadena osicular y que el sonido no moleste cuando nos entra. Es un mecanismo de protección que van a tener que va a tener nuestro oído. Entonces, de alguna manera, deberíamos poder mirar o cuantificar o graficar si esto está siendo ejecutado o no. Y para eso vamos a usar el efecto, o sea, este tipo de prueba. ¿Vale? Hay una cosa que la he puesto aquí abajo como el punto número 3 y ahora tengo una pregunta que vamos a contestar, es que el umbral del reflejo acústico del estribo se desencadena con diferente intensidad según las frecuencias, pero suele generarse a los 70 decibelios o más sobre el umbral de la audición. Dame un segundo que voy a leer el chat para ver qué pregunta he de contestar. Un segundo. Vamos a ver. ¿Podría mandar luego las diapositivas? Sí, la disfunción tubárica va asociada a procesos catarrales siempre. Procesos catarrales como lo más evidente y hasta donde nosotros podemos llegar. Luego, si hubiera algún otro tipo de patología, esto ya es otorrino el que tiene que valorar con alguna prueba de imagen, muy posiblemente, pero podría haber algún tipo de tumoración, podría haber alguna otra cosa donde nosotros como audioprotesis o audiólogos no vamos a llegar y no es nuestro cometido. Creo que lo importante aquí es saber si esto eh, se replica en el tiempo. Es decir, mi consejo sería que si hacemos una impedancia, una timpanometría y nos sale una curva tipo C, vamos a aplazarlo a una siguiente cita, vamos a volver a hacerlo, a ver si esto ha mejorado o no. Si no, vamos a volver a hacerlo, teniendo un estudio más detallado de si esto parece algo crónico o no. Luego, no es una prueba aislada, es decir, ¿nos va a dar información? Sí, pero debemos concatenarla con todas las demás. Es decir, vamos a fijarnos en el informe visual que tenemos cuando hacemos la autoscopia y luego con la audiometría, con esa audiometría tonal y con la vía aérea, la vía ósea o cómo está. Y la logo también nos va a dar información, con objeto de que todo cuadre. Entonces, si tuviéramos una pérdida transmisiva importante, y se mantiene en el tiempo, pues a lo mejor es cuestión de derivar a otorrino, ¿no? Para que estudie su caso. ¿Aclarada la duda, María José? Sí.
Vale, seguimos. Recapitulo un poco todo lo que íbamos haciendo. El estudio del reflejo acústico, del reflejo estapedial, lo que nos va a indicar es si ese mecanismo de defensa que va a tener el oído medio, que es tensar a través de sus músculos esa cadena osicular para que el sonido no pase o no llegue a molestar a mayores, ¿está activo o no está activo? Entonces, la forma de hacerlo es muy sencillo, se hace prácticamente igual que una impedanciometría, de hecho de una timpanometría, perdón, de hecho vamos a tenerlo activo también en el impedanciómetro a través de la sonda y demás, y vamos a encontrarnos este tipo de gráficos donde nos pueden dar alguna información. Esta sería la morfología normal, donde veis que hay, pues empieza el estímulo, luego hay esa caída de respuesta. La morfología en on, donde se observa la activación del reflejo al inicio del estímulo, pero puede indicar que hay una vía auditiva, luego se cae, pero esto puede indicar que hay una vía auditiva funcional y el reflejo está ok. Morfología invertida o on, last, off, ¿vale? Donde ocurre que el reflejo aparece al inicio y al final del estímulo, y puede estar relacionado con lesiones retrococleares o alteraciones neurológicas. Vuelvo a repetir, esta información no es para que nosotros hagamos un diagnóstico y expresemos verbalmente o escritamente a nuestro paciente. Esto es algo que se nos va a quedar para nosotros, para saber un poco luego a nivel protésico qué debemos de hacer, ¿vale? Y ausente, que puede deberse a una hipoacusia neurosensorial profunda o porque hay alguna afectación también a nivel del nervio facial o una disfunción del sistema central, algo más también a nivel de oído interno. Pregunta. ¿Esto lo podemos relacionar con una prueba UFL? Buena pregunta. No, no y sí. A ver, en la prueba de UFL lo que estamos buscando es el umbral del inconfort, es decir, cuando ese sonido molesta al usuario, no si se está activando. Además no vamos a poder hacerlo porque no hay presión para poder sacar esta gráfica. Estamos haciendo a través del impedanciómetro y estamos sometiendo también a un estímulo sonoro más presión. Cuando estamos haciendo el UCL, buscamos descubrir cuál es el umbral de molestia del usuario y de hecho ahí nos vamos a fijar más que en cuando él nos diga ya, en ese reflejo, ¿no? Que podría ser también un mecanismo de defensa que va a hacer el ojo cuando algo molesta, pero no necesariamente vamos a saber si estamos activando este mecanismo de defensa. ¿Debería activarse? Sí, pero para saber si es activo o no, tendríamos que usar esta prueba. ¿Tiene relación con la sensibilidad del paciente? Es una prueba objetiva. En principio salta o no salta. La sensibilidad del paciente, el paciente te puede decir si le ha molestado o no el estímulo o la prueba, pero en principio no, los valores no van a alterarse, salvo error mío, en base a la sensibilidad, que es algo más subjetivo del paciente. No sé si esa es la pregunta que querías hacerme, Gloria. Sensibilidad fisiológica. Explícame esto. Dame un poco más de contexto, por favor, porque sensibilidad fisiológica. eh, el paciente no se sabe explicar. ¿La ausencia del reflejo también aparece en pérdidas transmisivas? Sí. Pero sensibilidad fisiológica no sé exactamente a qué se refiere. Es decir,
Cuando nosotros hacemos el test del reflejo estapedial, lo que estamos mirando es si hay algún problema fisiológico para que este resultado no salga. Pero no sé si sensibilidad es la palabra que ajusta este término. Sensibilidad a mí me recuerda, por entendernos, o me lleva un poco más a pensar que es algo subjetivo, es decir, ¿soy sensible a este estímulo o no? Pero se activa a través de lo subjetivo del paciente. Aquí, fisiológicamente, lo que queremos ver es si hay algún problema que no me esté haciendo saltar el reflejo estapedial. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos muchísimo líquido detrás de en nuestra caja timpánica, a lo mejor esa resistencia genera un reflejo ausente porque no puede saltar el reflejo. Pero no porque el paciente nos vaya a decir me molesta esto más. No sé si estoy contestando, si iba por ahí la cuestión. En mi timpanómetro, cuando los valores son correctos, aparece un tic. Y cuando no son correctos, aparece una cruz. ¿Deberíamos derivar al OR siempre que salga valores fuera de la norma? A ver, ¿deberíamos derivar al ORL siempre que salgan valores fuera de la norma? Yo creo que me hago un poco uso de la respuesta anterior. Posiblemente haría 3 impedanciometrías y si 3 timpanometrías o 3 reflejos, ¿no? En diferentes tiempos. Y si todas saliesen igual, muy posiblemente sí derivaría para ver que complementen un poco el estudio, quizá con alguna otra prueba a nivel otorrino para que valore qué podría estar pasando ahí. Vale. El NOA cuando sale marcado es que está correcto. No entiendo la pregunta. ¿Podrías darme un poco más de contexto, por favor, María José? ¿Es que está correcto? No, en NOA yo posiblemente quiero entender lo que me quieres decir. Te saldrán este tipo de gráficos, entiendo. Tú haces la prueba, la vuelcas a NOA y tendrás pues el gráfico que toque. No porque te salga en NOA va a estar correcto. Tampoco sé qué impedanciómetro que tienes, pero creo que no necesariamente. Es decir, cuando la morfología es anormal, tendremos esta curva y cuando sea ausente, por ejemplo, tendremos esta otra. Y esto se nos volcará o debe al menos volcársenos en NOA para tener pues eso, la información más fiel posible. ¿El reflejo del estudio estapedial también nos puede ayudar en detectar a simuladores? A ver, el reflejo del estudio estapedial va a saltar o debe al menos saltar, o así lo indicaba aquí atrás. Vamos a volver atrás. Según la frecuencia, pero suele generarse 70 decibelios más o menos sobre el umbral de audición. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una audición en 20 más 70, ¿vale? El reflejo saltaría en 90. Entonces, si yo tengo un reflejo de 90, posiblemente sea normoyente. Pero no es la prueba por excelencia para detectar simuladores. Hay una audiometría del simulador para esto. Y, por ejemplo, en la logo podrías detectar más fácilmente si esta persona está simulando o no está simulando. Ahora, todo suma, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque las pruebas en audiología, como en casi todas las partes clínicas, por sí sola no te llega a una conclusión, son concatenadas y tienes que estar buscando que coincidan y que haya una coherencia entre ellas. Hay pacientes que son altamente sensibles, pero la respuesta de la prueba objetiva nos da valores normales. Sí, sí, porque esta prueba no mide la sensibilidad del paciente al estímulo, eso lo haría el UCL. Mide si ese reflejo, si ese mecanismo de defensa fisiológico donde se tensa los músculos están activos o no, pero no miden la sensibilidad del paciente. No sé si hablamos.
no entiendo con la logo cómo lo relaciono. Bien, pues si tú, por ejemplo, esto hablaremos más adelante si queréis, podríamos hacer, se me ocurre, una webinar con dudas y preguntas de este tipo, porque parece que es lo que estamos haciendo ahora. Pero te contesto, si tú tienes una audiometría tonal, vamos a decir, que está en 60 o 70 y pasas una prueba o pasas una lista de logo a 40 y te contesta, esto no puede ser. Te contesta y tienes el 100% de respuesta. Esto no cuadra. Tú no puedes tener un umbral a 70 decibelios y empezar a entender las palabras a 40. Entonces esto ya invitaría per se a revisar todo el proceso otra vez. ¿Sí? Vale. Seguimos, avanzamos. No sé si hay alguna duda más, me la escribís y luego iré contestándolas. En resumen, la impedanciometría es un método objetivo de medición de la función del mecanismo auditivo periférico, es decir, de ese oído medio. El timpanograma es un test objetivo mediante esos aumentos de presión y disminución de presión del conducto. Vamos a poder ver y medir cómo está esa membrana timpánica y esos huesecillos se están transmitiendo de la forma correcta. Y el reflejo acústico es una prueba objetiva en la que tras estímulos sonoros fuertes el oído va a generar ese mecanismo de defensa donde va a tensar esa cadena osículo-muscular y timpánica para evitar futuras lesiones. Ahora quiero pasar a hacer una práctica con vosotros. ¿Alguno de vosotros practicáis esta prueba? La morfología on-off ocurre cuando el estímulo aparece al principio, hay una ausencia, y luego al final otra vez, y está relacionada con lesiones retrococleares. Vale. Dame un segundillo que voy a preparar el impedanciómetro para poder hacer aquí una prueba in situ. Y la... A ver, dame un segundo. No, es la on last off es una desviación positiva opuesta a la dirección del reflejo normal. Es como el espejo. Vale. Un segundín, que vamos a preparar nuestro equipo de impedanciómetro y vale, vamos a encenderlo. Hoy voy a usar a Sara. ¿Veis bien la pantalla? Vale. Vale, si os fijáis, cuando nosotros... Voy a desmontar esto de aquí. A ver, ahí. Esta sería nuestra sonda, donde vamos a emitir tanto el estímulo como la presión. Tendríamos que ponerle, yo creo que para Sara, que nos va a dejar usar su oído, esta sería la correcta. Vale, vamos a ponerlo un poquito más grande a ver si nos deja.
Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok. Vale. Pues vamos a hacerle una timpanometría a Sara. Vale. Este nos va. Déjame tu oído derecho, Sara. Y a ver si no, a ver qué resultados nos sale, porque me confirma que tiene un tapón. Si nos deja o no nos deja, si ese tapón está cerrado. Vale. No lo tienes del todo cerrado. Vale. Bien. Aquí nos sale una curva tipo B. Vamos a hacérsela en el otro oído. No tragues saliva. Vamos a repetírtela, no puede ser. Vale. Y otra curva tipo T, tiene tipo B. Tienes tapones en los dos. Sí, vale. Vale, ojo. Fijaos, no hemos caído, bueno, no hemos caído, sí, porque ya sí me avisaste que tenías tapón. Voy a hacerme una a mí misma para que nos salga también una tipo A. Cuando tenemos tapón, voy a abrir debate para que me contéis vosotros también vuestras opiniones. ¿Vosotros creéis que esta prueba se debería realizar? ¿No? ¿En qué casos sí? Cuando está totalmente fluido, cuando queda una apertura. Contestarme. No en ningún caso. Vale, perfecto. Pues yo coincido con la respuesta que nos pasa el centro auditivo GIL. No, y debería hacerse cuando el oído esté perfectamente limpio, porque no nos va a reflejar la realidad, aun habiendo un hueco, ¿eh? Eh, Creo que no va a tener la capacidad de poder comparar bien las presiones y poder hacer bien su trabajo, ¿vale? Por lo cual, esta curva a mí se me queda como inexacta, por eso vamos a hacerla aquí en mi oído. Vale, ahí sí tenemos ahora una curva tipo A. Mi oído está limpio. Vamos a hacer el otro. Y en esta me cuadra porque yo estoy un poco constipada ahora, que sea un tipo B. Voy a repetírmela. Ok, vale. Bien. Y esto sería la timpanometría. Vamos a buscar ahora, si queréis, un momento en el que queráis despejar algunas dudas antes de pasar a hacer el cuestionario previo, este juego que sabéis que a veces incluimos al final de nuestras webinars, para ver qué hemos aprendido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengáis? A lo mejor saber relacionar una timpanometría con la audiometría. Por ejemplo, si una timpanometría tipo A debe estar muy relacionada con normoacusia o con una hipoacusia neurosensorial. Ahí estamos a ello.
Una timpanometría tipo B o tipo C puede estar muy relacionada con una hipoacusia, o debería estar muy relacionada con una hipoacusia mixta o de transmisión. Un reflejo estapedial alterado ausente podría estar indicándonos problemas a nivel también a niveles neurosensoriales o a niveles de transmisión. Imaginaos si tenemos, ¿qué te digo yo?, algún problema en el facial, podría estar indicándonos pues, que el reflejo esté ausente. Dame un segundín. Ahora. ¿Alguna duda más antes de pasar con el cuestionario? Esa última gráfica tuya es tipo B, sí. No sé si se ve muy bien, pero sí es tipo B. Vale, si no, sí, la tipo A es muy posible estar relacionada con hipoacusias neurosensoriales, es decir, toda esa cadena osicular, toda esa parte de la caja timpánica y demás está funcionando bien, no hay ninguna impedancia, no hay ninguna resistencia al sonido y puede haber una hipoacusia neurosensorial donde las vías están totalmente juntas. Esa sería la coherencia, la correlación. ¿Sí? Si tengo una hipoacusia transmisiva donde hay un pequeño gap, lo lógico es que me salga una curva tipo B o tipo C. No tiene mucho sentido que me salga una curva tipo A. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más o pasamos directamente al cuestionario para... Bien, yo diría que pasamos al cuestionario. Tenéis ya el link también en el chat para que os vayáis. Sí, está grabada. Si salvo error mío, estará grabada. Pero si hay alguna duda ahora que tengas, te la podemos intentar resolver si quieres. Mm. El valor normal es cuando te sale ausente con esa típica curva de respuesta. No sé si podría, dame un segundo, a ver si puedo ponerte otra vez la morfología. Eh, es un gráfico. Dame un segundín, por favor. Y si volvemos a nuestra presentación, no lo voy a poner en modo presentar ahora, pero si nos vamos a esta parte, esta es la morfología, este es el gráfico que tenéis que ver aquí. No os fijéis tanto en los valores que os salen. No es tanto como la parte de la timpanometría, donde a lo mejor sí tendríamos que ver dónde están las presiones, los dapascales, si están, nos pueden reflejar algún dato aquí. Vamos a fijarnos en la morfología de la curva, en la gráfica, en la foto. Entonces, una morfología normal tendría esta forma, ¿sí? De todas, yo creo que la que más os va a salir, o debería o espero, sea la morfología normal, que es un pasa o no pasa, y la ausente. Estos son los gráficos que más vais a vivir, ¿sí?
Si es ausente, puede ser porque haya un problema a nivel de eso, de cadena osicular, porque haya una pérdida severa o profunda y no necesariamente tiene que ser transmisiva, puede ser neurosensorial. Es decir, puede ser porque haya un problema fisiológico o porque haya un problema a nivel auditivo que no esté llegando sí, a llegar esa información. Sí, sí, pueden ocurrir las dos cosas. Recordar que el umbral de reflejo estapedial suele saltar unos 70-80 decibelios por encima de umbral. Si yo tengo una pérdida de 80, no, muy posiblemente no salga, no, esté ausente. ¿En qué icono de NOAA podemos encontrar estas pruebas? A ver, Ramón, tendría que ver tu NOAA si tuvieras y tu impedanciómetro si tuvieras integrado el impedanciómetro, el software del impedanciómetro en el NOAA. Es ahí donde podrías hacer esta transposición de datos. Sí que sería interesante webinar de cómo relacionar, pues me lo apunto en mi caja de ideas para una siguiente, pero tipo abierto, ¿no? Entiendo, donde cada uno pueda aquí igual incluso hablado, ¿no? Que podamos abrir un espacio de aprendizaje y de puntos en común y de buenas prácticas. ¿Os parecía interesante este tipo de encuentros? Me lo anoto. Vale, pasamos ya, si queréis, al cuestionario. Confirmarme, por favor, que, lo podéis ver, que estáis ya dentro. Y dame un segundo, que vamos a pasarlo. Vamos con la primera pregunta. Es muy sencillo, ¿eh? No. Confirmadme que veis, que estáis todos viendo las preguntas. Ok. ¿Cómo se activa el reflejo estapedial? Reflejo acústico. ¿Por una mínima presión y la contracción de los músculos? ¿Por la entrada de un sonido fuerte y la contracción de los músculos del oído medio? ¿O por la contracción de los músculos? Vale, la respuesta correcta es por la entrada de un sonido fuerte y la contracción de los músculos del oído medio. En un sistema normotípico, es decir, donde no hay patología. La impedanciometría mide valores de umbrales. Tenéis 30 segundos para responder, ¿eh? Dos segundos, un segundo, ok. No, no mide umbrales audiométricos. Te va a medir la capacidad, la impedancia, la resistencia que tiene el sonido al entrar y al mover el tímpano, la cadena de huesecillos y demás. Es lo que nos está reflejando. La curva tipo A nos indica posibilidad de moco en caja, valores normales, desarticulación de la cadena articular o ninguna es correcta. 30 segundos. 8, 7. Vale. Evidentemente aquí hay un 100%, son valores normales.
Era fácil también. La curva tipo C está desplazada a presiones negativas y compliancia normal. Está desplazada a presiones negativas y compliancia baja. Está desplazada a presiones negativas y indicando problemas ototubáricos y está desplazada a presiones negativas y compliancia normal indicando posibles problemas ototubáricos. Vale. Aquí hay un poco de controversia. En realidad, la respuesta correcta es la última, es la D, porque está desplazada hacia presiones negativas y compliancia normal, indicando posibles problemas ototubáricos. Recordar que hay una C y una CS. Recordar también un poco ese árbol genealógico de las curvas de la impedanciometría que os mandaba, donde vamos a tener como 3 respuestas clave y de ahí van a haber subtipos. Entonces, la C normal nos puede indicar pre-post de procesos catarrales o de infecciones tubáricas. La CS, que entra dentro de la C, sí que nos está diciendo que en ese momento in situ hay un problema a nivel tubárico. Pero vamos, la cuestión, la respuesta más esperada o más razonable sería esta. ¿Cómo se llama la morfología invertida? Es decir, donde hace como espejo. En el reflejo, ¿eh? On last off, on last on previous off, ninguna de las anteriores. Un segundo. Vale. On last off es la respuesta correcta. Y vamos con la siguiente. Los tímpanos monoméricos suelen darnos curvas tipo A, tipo D, tipo C o tipo B. $15 segundos. Lo tenéis claro, ¿eh? Está. Ok. Y la respuesta correcta es la tipo D. Acordaos de esa formación del tímpano. Para una hipoacusia neurosensorial, ¿qué tipo de curva es la esperada? ¿Tipo B, tipo C, tipo A, tipo D? ¿13 segundos? Para una hipoacusia neurosensorial, la curva típica o la que esperamos encontrar es la curva tipo A, donde todo está bien, sino que el problema se traslada a ese oído interno. No hay nada en el oído medio. Y hasta aquí el cuestionario y la webinar de hoy. ¿Alguna duda más que queréis que hablamos y montamos aquí un pequeño debate? ¿Sí, no? Bueno, yo creo que no. Bueno, al Mira, menos pues sí, decirnos, a ver, sí, sí. ¿qué es un tímpano monomérico? Que me he perdido. Vale, cuando tenemos una perforación timpánica y normalmente esto ocurre, o sea, es la capacidad de generar un nuevo tímpano o una nueva parte del tímpano y se llama monomérico pues porque solamente se forma una capa. Se queda como muy, sabes que el tímpano tiene 3 capas, pues cuando el monomérico solo tiene una capa y se queda más flácido. No tiene tanta, vamos a decir, tanta consistencia como un tímpano normal. Pero esto ocurre, o esta capacidad de regenerar un nuevo tímpano,
ocurre cuando somos muy pequeñitos. Luego de adultos ya perdemos esta capacidad debido al colágeno y estas cosas que se necesitan, que vamos perdiendo, pues perdemos la capacidad, pero es eso, es un neotímpano. Antes de todo, que me gustaría que reflejarais, por favor, aquí en el chat, qué os lleváis, qué os habéis llevado de esta formación, de esta webinar. Para mí es muy interesante tener un feedback también de lo que hemos podido aportar y de lo que os lleváis ¿no? como cápsula de información. Me gustaría leeros. No has comentado nada sobre los valores normativos. Eso tiene que hacer la timpanometría, no dirías nada. Bueno, cuando tenemos oídos operados donde A ver, aquí ocurren dos cosas. Tenemos que tener la capacidad de obturar bien el conducto para que la presión pase y llegue al tímpano. En oídos operados nos van a salir volúmenes muy grandes. Si hay oídos perforados, posiblemente también nos salga un volumen muy grande o incluso no nos permita obturar y nos dé un fallo el sistema. No sé si te refieres a eso. En nuestro centro, vale, recordad bien. ¿Es una práctica que estaba olvidada entre vosotros y a partir de hoy la vais a retomar? Ok, entonces yo me quedo ya un poquito, o sea, como un mini logro conseguido, un mini objetivo alcanzado. En cuanto a los valores de volumen, ¿se queda contestada esta pregunta? Espero que sí. Yo Pues creo que sí, ¿eh? O sea, ha sido un webinar súper completo que además hasta hemos apuntado ideas para próximas cositas. sí, ¿verdad? Sí, hemos ido aprendiendo. Bueno, por aquí igualmente, ¿vale? Comentaros de que este webinar se ha estado grabando, así que lo vais a recibir antes de que acabe esta semana. No sé si entre hoy o mañana más o menos recibiréis por correo el enlace para si queréis volver a consultar cualquier cosa, cualquier duda, no habría ningún problema, ¿vale? Igualmente, cualquier duda que os surja una vez que lo estéis volviendo a ver, sin problemas ponemos en contacto con Ana de nuevo y vamos complementándolas. Vale. La- Disculpa, Lucía, un segundo, porque veo aquí que hay una pregunta que creo. ¿Qué valores de volumen serían normales? Mirad, para los niños el volumen normal estaría entre 0,1 y 1. Y para los adultos estaría entre 0,6 y 1,5 aproximadamente. ¿Vale? Entonces, todo lo que supere esto nos estaría indicando pues, o que hay una pequeña perforación y entonces estamos mirando volúmenes más grandes porque o que hay alguna otra cuestión. Espero que ahora sí esté contestada esa respuesta de volumen y te paso, Lucía, el testigo, sí. Nada, comentaba lo de las diapositivas. En principio las diapositivas no las compartiremos como tal, pero es verdad que dentro del mismo vídeo sí que están incluidas. Igualmente, si alguien lo necesita en concreto, voy a preguntar y si nos respondéis al mismo correo que vais a recibir con el vídeo, nos respondéis que os enviamos las diapositivas y demás, quizá podemos ver de facilitaroslas. Ya, esto ya a nivel particular lo podemos ir viendo. El vídeo 100% que lo vais a recibir todos vosotros, ¿vale? Otra, Y otra sí, cuestión, Lucía, que pone aquí, una webinar que nos ayude a sacar el máximo provecho a nuestro equipo. ¿Equipo humano o equipo audiológico? Sería la cuestión. Bueno, yo creo que estamos a esta en concreta, voy a dar respuesta a esto. Estamos haciendo un webinar como al principio, en nuestro primer webinar de presentación,
hablamos de qué deberíamos hacer para tener una evaluación audiológica más profesional y estamos dando esos pasos. Yo creo que si sigues todos los webinars que tenemos montados en esta línea, vas a poder sacarle el máximo rendimiento a tu equipo audiológico, sin Total. necesidad de que hagamos una webinar específica a esto. Vale, pues yo creo que en principio lo podemos dejar por hoy por aquí. Y sí, Laura, os avisaremos para los próximos webinars. Por supuesto, sabéis que siempre lo publicamos por nuestro LinkedIn, lo publicamos por nuestro correo, incluso los que tenéis asignado un comercial también os lo enviarán por WhatsApp, ¿vale? Para que de una forma o de otra os enteréis. De hecho, el próximo webinar no es tanto de formación, pero sí que el martes que viene tenemos uno de redes sociales para aprender, enseñaros a que vosotros autogestionéis un poquito las redes sociales y qué cositas tener en cuenta a la hora de realizar vuestras propias campañas. Y creo que ya, si no me equivoco, hasta final de mes, hasta el 22 o así, ya os anunciaremos el próximo webinar. Nada, 3 semanitas o así, estar atentos, no os voy a adelantar más, así nos seguís. Y poquito más. Muchísimas gracias a todos y esperamos que hayáis aprendido muchísimo con Ana, que desde luego lo ha explicado increíble. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.